Y Alcedo, al enterarse de que se estaba difundiendo versiones apócrifas que modificaban la melodía que él había compuesto, él decide tomar cartas en el asunto y le pide al músico italiano Claudio Rebagliati, que era un migrante que se había afincado en Lima, con mucho éxito porque fue un maestro importante, fue maestro de canto, maestro de violín, fundador de la Sociedad Filarmónica de Lima, le pide a este italiano que él le ayude a restaurar la versión original que él escribe del himno nacional. Finalmente, ante el retiro de San Martín del Perú en 1822, el libertador Simón Bolívar conduciría la campaña final emancipadora en 1824. Por su parte, José de la Torre Ugarte moriría en 1831 y José Bernardo Alcedo se iría a Chile en 1823, donde desarrollaría una prolongada y fructífera carrera musical. Deja el convento, se vuelve soldado, llega a Chile y hace carrera musical en Chile, y es impresionante la carrera que tiene en Chile porque él termina modernizando la música de Santiago, llegando a ocupar los más altos puestos de la ciudad del país del sur. Alcedo fue maestro de capilla por 40 años en Santiago de Chile. Fue un músico importantísimo en su tiempo, fue un mulato, que aportó no solamente con el himno nacional, sino también con muchas otras obras, incluyendo canciones religiosas, obras para orquesta. Bernardo Alcedo tuvo una formación seria en las iglesias, ¿no? Participó activamente con los agustinos y también con los dominicos, donde además él era maestro del coro de niños en los agustinos, ¿no? Por supuesto, se dice que hablaba latín, ¿no? Que era una persona que tocaba muy bien el piano, que cantaba también y que formaba en estos grandes epicentros que eran las iglesias, ¿no? Los grandes lugares de formación musical que habían en el Perú. En 1864, con el fin de contribuir en la formación musical de la juventud peruana, Alcedo regresó al Perú, siendo nombrado director vitalicio de las bandas militares. Sin embargo, su proyecto principal, la creación de un conservatorio de música, solo quedó en promesa por parte del Estado. Él quiere regresar al Perú y lo quiere hacer en varias ocasiones, pero ocurre que cada vez que regresa al Perú, su presencia pasa desapercibida y hay mucha indiferencia, porque a las finales él llega a descubrir que en verdad la república que se ha fundado en el Perú sigue todavía estancada en alguna mentalidad virreinal que le impide el ascenso a los que no son blancos. Él recibe una invitación del Estado peruano para regresar al Perú y para poder hacerse cargo de una función, de un cargo como funcionario estatal importante en la escuela de música de entonces. Pero lamentablemente el Estado peruano no cumple su ofrecimiento y obliga a un ya anciano Alcedo a granjearse la vida poniendo avisos en el comercio, ofreciendo sus servicios musicales en una situación bastante frágil, considerándose la edad del maestro. Él muere a los 90 años. En Lima, fastidiado con las versiones alteradas de su marcha nacional, que ahora se conocía como himno nacional, Alcedo sostuvo una encendida polémica con el sueco Carlos Eklund, a quien había reemplazado como director de la banda de música del ejército. Pero en Lima se encuentra con que su himno había sido, digamos, manipulado ya en diversas maneras. La gente lo transformaba como quería. Habían diversas versiones y entonces su reacción ante eso es la versión de 1864 que él publica en piano, ¿no? Publica una versión en el año 1864 y bueno, además se da la polémica que tuvo con Eklund, que es también conocida, ¿no? A raíz de eso, digamos que en respuesta a toda esta polémica es que él publica esta versión. La música sobrevivió, ciertamente, y sobrevivía a través, pues, de partituras manuscritas que después los músicos intercambiaban, copiaban, y claro, en todo este proceso
se alteraba mucho, sobre todo a nivel de lo que es el acompañamiento musical, no tanto así en la melodía. La melodía de nuestro himno nacional es muy probable que se haya mantenido inalterada desde 1821. Eklund publicó su versión y Alcedo reconoce que hay pasajes que corresponden al original, pero hay pasajes que no corresponden a su original, del que él también había olvidado probablemente, por la edad. Eklund le dice a Alcedo, y están las cartas del comercio, que las reproduce también, raigada en la historia crítica del himno nacional. Le dice, entonces, ¿cuál es la versión? Y Alcedo le dice, deme unos días para escribirla. Es allí donde Alcedo agrega una introducción que no existía en 1821. La introducción que escuchamos, ¿no?, en esa versión que tendenciosamente se está escuchando como si fuera de 1821, en arreglo del siglo XXI. Esa partitura Alcedo la muestra y Eklund le responde, yo vivo en el Perú 15 años y no conozco esa introducción. Es más, el músico chileno José Sapiola escribe, el himno nacional del Perú no tenía introducción. Y Alcedo, al enterarse de que se estaba difundiendo versiones apócrifas que modificaban la melodía que él había compuesto, él decide tomar cartas en el asunto y le pide al músico italiano Claudio Rebagliati, que era un migrante que se había afincado en Lima, con mucho éxito porque fue un maestro importante, fue maestro de canto, maestro de violín, fundador de la Sociedad Filarmónica de Lima, le pide a este italiano que él le ayude a restaurar la versión original que él escribe del himno nacional, de tal manera que se pueda poner fin a esta serie de versiones apócrifas equivocadas, según el propio Alcedo, y que se hiciera justicia con la obra con la que él ganó este concurso al que convocó San Martín. Claudio Rebagliati es un músico que tenía una formación europea, él era muy hábil, él era violinista, compositor, investigador musical también, porque recopilaba mucha de la música que en esa época pues era entendida como folclórica, ¿no? Entonces él se pasa al Nuevo Mundo, pasa pues a América con la intención de hacer carrera. Destaca rápidamente y compone una rapsodia peruana con aires peruanos engastados en el himno nacional. Los pregones limeños, aires andinos, marchas, marcha fúnebre, marcha militar, la canción Libertad, Luz Divina del Mundo, todas engastadas en esa rapsodia peruana en 1868, y Alcedo, estando en Lima, escucha esa versión entusiasmado. Que la versión de Rebagliati es que él se junta con el ya anciano compositor y le pide que por favor tararee la versión original del himno que había tocado, pues, que se había tocado ante el general San Martín. Y en ese momento, en una escena muy romántica, parece que el anciano Alcedo tararea lo que era la versión original y que él la transcribió y que después la puso a gran orquesta en la versión que nosotros conocemos el día de hoy, que es la versión de 1869. Estimado Claudio, me perturba que exista tanta partitura adulterada, caprichosa del himno nacional, que están ahí desperdigadas por todo lado. Unas más que otras, pero la que más me molesta es la del sueco Carlos Eklund, ese surcidor del himno. Yo publiqué mi partitura en 1864. Pero como ya ves, está considerada como una más del montón. Bueno, maestro, le propongo restaurar el hermoso himno que usted compuso en 1821. Le ofrezco mi dedicación y mi entrega. A fines del año 1869, el talentoso músico italiano Claudio Rebagliati se juntó con el ya para ese entonces anciano
maestro Bernardo Alcedo, para realizar una versión restaurada del himno nacional. La composición resultante fue potente, maravillosa. Décadas después, en el año 1901, esta versión fue oficializada durante el gobierno de López de Romaña. Prosiga, maestros.